He anotado todo lo que recuerdo. A partir de aquí es como comienza mi historia de terror en esta casa. Desde hace un tiempo mi esposa y yo habíamos estado buscando una casa fuera de la ciudad. Ambos nos sentíamos estresados. El ruido y la contaminación estaban afectando nuestra salud y matrimonio. Fue por esa razón que decidimos buscar un nuevo hogar. Debido a que no teníamos mucho dinero, nos fue muy difícil encontrar una casa que nos agradara. Por suerte hace un mes encontramos una casa muy interesante. El anuncio decía que se encontraba a orillas de un pequeño pueblo a no más de 40 minutos de la ciudad. El precio era muy accesible y al venir a visitarla quedamos maravillados con su espacio y diseño. Si bien se veía un poco antigua, bastaría una pequeña remodelación y estaría perfecta para nosotros. Fue entonces que acordamos una visita con el dueño de la casa y una semana después vine junto a mi esposa a verla. El anterior dueño nos pidió verlo en una pequeña plaza en el centro del pueblo, de ahí nos trasladamos a la casa. Al principio no lo habíamos reconocido, pues, se presentó ante nosotros un tanto desarreglado, su ropa estaba manchada y rasgada, sus manos estaban llenas de heridas, su cabello y barba se encontraban sin rasurar. Dudábamos que aquel hombre en verdad fuera el dueño de aquella casa. Después de presentarse ante nosotros, nos habló un poco del pueblo. El lugar era pequeño, casi no había personas en la calle y las que encontrábamos se rehusaban a platicar o responder nuestras preguntas. Las personas que nos veían se daban media vuelta y se alejaban. Algunos incluso veían con temor a aquel hombre. Pensamos que lo mejor era ir a conocer la casa de una vez. Tal como nos había dicho el dueño, la casa estaba en la orilla norte del pueblo, justo al pie de una enorme montaña y desde donde podía apreciarse un peñasco con una vista periférica del lugar. Al entrar a la casa notamos algunas cosas extrañas. Las paredes estaban manchadas con una sustancia roja, las puertas rechinaban, el piso de madera crujía al dar un paso sobre él. Aún con todo eso la madera no se veía en mal estado, si bien hacía mucho frío dentro, encender la chimenea nos daría calor suficiente. Al recorrer la casa, notamos una serie de cuadros colocados por algunos lugares. Cada cuadro era un tanto bizarro. Se podían apreciar en algunos demonios pintados, ángeles caídos, siluetas de ángeles con las alas rotas. Pero ninguno nos generó tanta inquietud como el que se encontraba colgando en la sala principal. Se trataba de un cuadro grande, lo suficiente para cubrir media pared. En él se encontraba pintado un gusano extraño devorando a una persona. Al menos eso podíamos apreciar, pues solo se podía ver la parte inferior un cuerpo humano. También podía apreciarse la silueta de otra persona, pero esta no proyectaba una sombra. Aquel gusano y las personas se encontraban dentro de una gran sala, idéntica a la casa. Más que un cuadro parecía una fotografía antigua. Nos pareció curioso, pero no le tomamos tanta importancia. Aquella pintura desprendía un olor horrible, era una mezcla de aromas irritante, olía a metal oxidado, a comida podrida, como si el cuerpo de algún animal en descomposición se encontrara dentro de la casa. Por un momento pensé en desechar la propuesta e irme con mi esposa a buscar otro lugar. Sin embargo, con nuestro presupuesto no podríamos encontrar algo mejor, así que intentamos negociar con el dueño algunas cosas. Tras negociar, él accedió a vendernos la casa a un menor costo, esto con el fin de arreglarla en algunos detalles. Para lo cual contratamos a una agencia de remodelación, la cual debía retirar todos los cuadros y reparar los daños de la casa. Sin embargo, la agencia decidió renunciar al trabajo después de 2 días, aunque no nos dijeron la razón. Nos pareció curioso que solo les faltó retirar aquellos cuadros y en su reporte mencionaron no haber encontrado la causa de los malos olores de la casa. Decidimos hacer nosotros mismos las reparaciones y una vez terminadas, mi esposa y yo retiramos todos aquellos cuadros. Todos fueron depositados en la basura y solo esperaríamos a que el camión recogedor de basura se los llevara. 2 días después comenzamos a mudarnos. Algunos familiares nos ayudaron a guardar nuestras cosas. Mientras lo hacíamos le mostramos a todos nuestra nueva casa. Mi abuela, una señora ya grande pero sabia, nos dijo que no se sentía cómoda, sentía que algo la estaba observando, sentía como si algo malo se encontrara dentro de la casa. Yo soy alguien que no creía en fantasmas o demonios, pero mi abuela sí, para sentirse más segura le permitía hacer uno de sus rituales de bendición. Tomó algunos objetos que traía, entre ellos su escapulario, y comenzó a mencionar algunas palabras al tiempo que recorría la casa. Justo antes de llegar a la última habitación comenzó a gritar, lo hacía con mucho miedo, gritaba que se alejaran de ella, que la dejaran en paz. Al escuchar sus gritos corrimos a buscarla, pero cuando llegamos la encontramos tirada en el suelo. Ella estaba inconsciente y con mucho trabajo respiraba. A esa hora salimos con ella rumbo al hospital. Los médicos que la atendieron mencionaron que cuando ella recobró el conocimiento mostraba signos de un ataque de pánico. No dejaba de gritar que la dejaran en paz. Había estado toda la noche llorando y con mucha desesperación. Le habían inyectado sedantes, pero todo fue inútil.
incluso la habían atado a la cama. Aún así se soltó y comenzó a arrancarse el cabello y rasguñarse los brazos hasta sacarse sangre. Esa noche nos habíamos quedado en el hospital para esperar noticias de ella. Después de que mi abuela tuviera otro ataque de pánico, parecía que se había tranquilizado. Sin embargo, cerca de las 4 de la mañana algunos médicos y enfermeras salieron a la calle. Lo primero que dijeron fue que una paciente se había arrojado de su habitación. Cuando escuchamos que la paciente se había lanzado desde el 9º piso, sentí un vacío en el pecho, mis ojos comenzaron a llorar, algo dentro de mí sabía que esa paciente era mi abuela. En efecto, ella se lanzó desde su habitación cayendo 9 pisos. No hubo nada que hacer, habíamos perdido a mi abuela de una forma por demás extraña. Ella nunca había tenido un ataque de pánico, nunca había manifestado síntoma de algún trastorno mental. Después de su funeral, toda la familia se sentía extraña, todo fue tan rápido que habían muchas dudas que resolver. Cuando le dije a mi esposa que ya era hora de por fin mudarnos a esta casa, ella mencionó tener un mal presentimiento, tenía mucho miedo de regresar a la casa. Yo también me sentía temeroso, en verdad no quería venir tampoco, teníamos claro que mi abuela esa noche vio algo que no debía, algún ser extraño la atacó, pero debido a que ya no teníamos dinero, decidimos quedarnos a vivir en esta casa y ponerla a la venta, con algo de suerte no tardará mucho en que alguien quiera comprarla. Llegamos por la mañana a la casa y notamos algo que en verdad nos molestó y a la vez confundió, el cuadro con el que el gusano asqueroso estaba colgado en el mismo lugar del que lo quitamos hace unos días. Esto ha sido por hoy. Si te ha gustado la historia, te invito a dejar tu like y comentario.